Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a todos y a todas al webinar de inserción laboral que organiza la Oficina de Egresados y Titulados de la Universidad Arturo Prat. El día de hoy nos acompaña don Mario Sarián González. Él es doctor en Administración de Empresas de la Universidad Central de Nicaragua, máster en Business en Administración de la Escuela de Ciencias Económicas de la Universidad de Sevilla, máster en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad Pompeu Fabra, máster en Dirección de Empresas de la Universidad Diego Portales y licenciado en Ingeniero en Informática y Gestión de la Universidad Diego Portales. Don Mario hoy nos presentará el webinar Corporate Social Responsibility, Tendencias Organizacionales. Les recuerdo a todos los invitados y participantes de esta charla que mantengan sus micrófonos en silencio para no interrumpir al expositor. Y las consultas las pueden realizar a través del chat de Zoom. Don Mario, sea usted muy bienvenido y le doy el pase para que pueda comenzar con su presentación. Bueno, muchas gracias, Sibel. Bueno, le doy la bienvenida a todos los alumnos, ¿cierto?, de la Universidad Arturo Prat. Muy contento de poder compartir con ustedes una temática que hoy con la industria 5.0 está tomando mucho más fuerza, ¿no? Vamos a adentrarnos en el contexto del Corporate Social Responsibility, que en otro lenguaje cierto más normal es conocido como esa responsabilidad social empresarial, pero también no lo vamos a solamente entender como un concepto, ¿no?, sino también lo vamos a entender como una tendencia organizacional. Y en ese sentido yo estoy muy contento que estén aquí hoy para poder compartir y tal vez discutir, y si es posible tal vez pueda responder algunas preguntas que ustedes me hagan al final de esta presentación. Bien, quería también agradecer a Sibel Palacio, ¿cierto?, esta invitación que me realiza para poder compartir con ustedes en la oficina de admisión, y eso es muy bueno en el sentido de que usted como exalumno o como alumno de la UNAP, usted tiene que siempre volver a su casa, ¿no? Esta es su casa, y me da alegría que podamos tener este tipo de actividades para que usted se siga vinculando con eso. Ya sea que esté desarrollando su carrera o ya sea que usted quiera realizar algún posgrado, la UNAP para usted siempre va a ser una alternativa, y eso es muy interesante que también usted lo tenga, ¿cierto?, ahí muy al pendiente en su proceso formativo profesional. Bien, quería Sibel, pues si usted me dice yo comienzo, ¿no es tan solo? Y comienza, don Mario. Bien, perfecto. Quisiera comenzar con una pequeña introducción para ustedes, porque la pregunta es de dónde viene esta RCE, ¿no?, esta responsabilidad social empresarial. ¿De dónde viene y por cómo se produce? Y vamos a ver más adelante hasta dónde vamos yendo con esto, ¿no? Y aquí inmediatamente tenemos tres aristas que quisiera compartir con ustedes. Primero, el concepto de globalización, que se viene hablando allá de los años 90, ¿no? Y cuando llega esto y nos hace entender que el mundo industrial, el mundo de las empresas, tenemos un lenguaje único. Nosotros tenemos un lenguaje general, ¿no?, muy universal. Por lo tanto, dado que ocupamos un lenguaje universal, vamos adquiriendo algunas características propias del entorno macroeconómico en donde nosotros nos estamos desarrollando. Los estándares, las normas, se van internalizando y nosotros las vamos adaptando, ¿no? Las vamos adoptando para poder generar nuestros propios procesos productivos. Entonces, la globalización, ¿cierto?, es el hecho, es el músculo que hace que nosotros vayamos adquiriendo este concepto del RCE. Pero cuando se va adquiriendo, primero más a nivel de los estados, y los estados se dan cuenta de lo siguiente: los gobiernos, no, más que los estados, los gobiernos no pueden solucionar todos los problemas sociales, y la responsabilidad social empresarial, ¿no?, es un hecho o es una arista empresarial que el Estado definitivamente no fue capaz de poder tomarlo en su momento. Estamos hablando de los años 80, años 90. El Estado no tuvo la capacidad, no tuvo el músculo necesario para ir desarrollando y hacerse cargo de este proceso de responsabilidad social. Y eso hace que, como el Estado, los gobiernos no pueden tomar esta responsabilidad, descansa sobre quién, dado que el Estado tiene una mirada macroeconómica, descansa sobre la microeconomía.
Y cuando esto baja a la microeconomía, son las empresas efectivamente las que logran responder y reaccionar sobre este concepto de responsabilidad social empresarial. Eso para que vamos entendiendo cuál es esa relación, ¿no? Y entendiendo un poco la historia y por qué tenemos que entenderlo de esta manera. Ahora, siguiendo por esta introducción, vamos a ver algunos puntos desde el punto de vista de la empresa, dado que ya vimos que los gobiernos no se pueden hacer cargo de esto. Cuando el concepto de responsabilidad social empresarial baja a la microeconomía, a la industria, al mercado, ¿no? Lo que le entrega este concepto a las empresas es una nueva forma de hacer negocio, una nueva forma de interpretar la realidad. Bien, una realidad que viene dada desde su entorno social, de su entorno medioambiental, ¿no? Y también de un sentido de pertenencia, y se logra entender que las empresas son constructos sociales que responden a la sociedad. Por lo tanto, no solamente se debe entender esto como un concepto, sino también como un proceso de transformación, ¿no? Y lo vamos a ir viendo cómo esto va a ir evolucionando para que después lo podamos conversar. Un segundo punto que quisiera compartir con ustedes tiene que ver esto, ¿no? El valor de la empresa depende siempre de una mayor cantidad de ingresos y de menores riesgos. ¿Y por qué les pongo este dato? Porque efectivamente, como profesor, oiga, efectivamente las empresas requieren de un ingreso permanente, constante, para responder a todos sus deberes, ya sea internos o externos, para la organización. Pero sin embargo, el riesgo es una variante que la empresa va considerando y se lo va adquiriendo por medio de esta responsabilidad, ¿no? Y el riesgo, también quiero hacer una pequeña precisión. El riesgo no es malo en sí. El riesgo lo vamos a entender como algo que puede ocurrir, como algo que no puede ocurrir. Por lo tanto, en alguna manera, lo que hace este concepto de responsabilidad social empresarial, ya no en el gobierno, sino en la empresa, es sumarle un sentido más respecto a cómo ella debe estructurar sus propios riesgos, ¿no? Y finalmente, aquí hay un concepto que también lo fue adquiriendo la empresa, que tiene que ver con este concepto de la licencia social, ¿ya? Y se va a entender que esta licencia social es fundamental. Mire, es tan así que más adelante vamos a ver que los conceptos, por ejemplo, si usted ve empresas en los años 80, en los años 90, el concepto de post-venta, el concepto de post-servicio ni siquiera se entendía, no se importaba siquiera, ¿no? Hoy es impensado que una empresa mediana o gran empresa, o incluso pequeña empresa, no tenga un departamento de post-venta o post-servicio, donde exista esa interacción con el cliente y con el servicio propio que esta entrega. Por lo tanto, esa licencia social resulta ser fundamental. Y esto ¿por qué? Interesante entender que no nace de una escuela, no nace por un modelo industrial, nace efectivamente de este concepto de responsabilidad social empresarial, y los estados no pudieron hacerse cargo de él, ¿no? Entonces las empresas sí vienen a tomar este concepto y lo van desarrollando, y van encontrando estos riesgos, van encontrando esta relación con su medio entorno, ¿no? Con su medio, con su entorno, ¿bien? Pero sobre todas las cosas, vienen a cambiar ese paradigma de la producción acelerada y descontrolada, ¿bien? Entonces sensibiliza de alguna manera la forma de entender la organización. Y esto es fundamental porque vamos viendo que esta es como una pequeña semilla que va quedando ahí en los 80, luego pasa a la industria 4.0, ¿no? Que también le da un cierto sentido ecológico, y estamos viendo que la industria 5.0, si hay uno de los pilares que aún se permanece en estos 40, 50 años en el desarrollo del cambio organizacional, efectivamente, ¿cierto? El aspecto ecológico es uno de esos pilares que está quedando. Y ese aspecto ecológico está muy asociado a este sentido social, a este cuidado del entorno donde yo me estoy desarrollando y cómo estoy gestionando mis procesos productivos. Pero fíjese que no solamente mis procesos productivos desde el punto de vista industrial, sino también cómo yo estoy gestionando, ¿cierto?, mi relación en el ámbito del mercado.
cómo estoy generando mi negocio. Entonces, esto viene a romper algunos paradigmas que eran muy antiguos, ¿no? Y por lo visto van a aparecer en el tiempo en esta industria 4.0, la 5.0 y quizás en una 6.0. Por de pronto este concepto sigue permaneciendo en el tiempo. Bien, en esta pequeña introducción también me quise hacer una pregunta, y la pregunta, bueno, profesor, entonces, ¿cómo surge esto, no? ¿Es algo que nace de la nada? ¿Hay un liderazgo único? ¿Qué es esto que transformó las empresas? ¿Qué es esto que insensibilizó a la empresa? ¿Qué es esto que transformó, ¿cierto?, las culturas organizacionales? Y quisiera llevarlo un poco a hacer un poco de historia, ¿no? Y a la respuesta de cómo surge esta RCE, quisiera llevarlo a 3 actores. Primero, ¿cierto?, entender que esto empieza a surgir ahí por la segunda mitad del siglo pasado, ¿no? Empieza a desarrollarse este concepto de la RCE, y ya dijimos que el Estado, ¿cierto?, no posee las condiciones de poder desarrollar el concepto social, y eso es muy interesante, ¿no? Y a veces nos preguntamos por qué, porque de repente la mirada de los Estados es una mirada muy macroeconómica, donde los indicadores son tan elevados que muchas veces ocurre, ¿cierto?, en la vida diaria, no llega un poco al ámbito social, no llega, por decirlo por manera, a la calle, no llega al mercado, no llega a la industria. Bien, y ahí tenemos un sector empresarial que se está consolidando y adquiere un mayor protagonismo. Pero sin embargo, recién dijimos, bueno, profe, pero entonces este protagonismo, las empresas se están transformando, están cambiando su paradigma, están cambiando su forma de entender su entorno. Hay un concepto de lo verde que está ingresando en sus mentes, pero además van alimentando también la ingeniería, ¿no? Bien, sin embargo, y a pesar de eso, fíjese que lo que faltó en un principio fue la especialización de eso. Y aquí nace el tercer actor, que podríamos decir que profesionaliza el concepto de la RCE. Y ese actor son las ONG. Esos grupos, ¿cierto?, que defienden los derechos y los estilos de vida, nacen justamente, para que usted sepa, ¿no?, de este concepto de la responsabilidad social, ¿no? Ellos sí son la empresa, como le faltaba ese dinamismo, le faltaba esa expertise, ¿cierto? Se ve la necesidad de que se creen nuevos modelos organizacionales. Y ese modelo organizacional que se crea son estas ONG. Bueno, la más conocida es Greenpeace, ¿no? Son organizaciones que se dedican a aspectos sociales, a entornos del ecosistema natural y del ecosistema empresarial, ¿no? Ellos sí nacen con un espíritu, ellos sí nacen con una idea, ellos sí nacen con una filosofía clara y muy asociada a lo que es el concepto social empresarial. Bien, entonces no es que la empresa en su principio haya estado preparada para esto. Así, ¿verdad? Tal vez, y espero que no suene como un juicio, podríamos decir que tal vez no tenían la capacidad de reacción necesaria en su momento, ¿no? Y es por eso que nace este nuevo modelo. Bien, es por eso que a veces vemos ONG sin fines de lucro y vemos ONG con unas ideas bien sociales, ¿no? Con unas miradas bien ecológicas, con unas miradas bien verdes. Y claro, la respuesta es esa, ¿no? Esa es la verdadera respuesta, porque ellas nacen con esta filosofía. Por eso, esta es la respuesta, porque ellas nacen con esta visión, ¿no? Con esta misión que es muy propia de esta responsabilidad social. Bien, entonces, si bien es cierto, el sector empresarial se sensibiliza, se transforma, pero además entiende que no tiene las capacidades, ¿no? Pero sí entiende que tiene que tomar la responsabilidad de poder transformar este entorno. La ONG es la organización que por defecto nace para responder de forma más dinámica a este requerimiento, ¿no?, de la responsabilidad social empresarial. Bien, entonces un poco por ahí en la historia, para cuando nos preguntamos de dónde nace, de dónde surge esto, claro, nace como una necesidad, ¿no? Pero las ONG es la organización que nace como una respuesta, ¿cierto?, a este movimiento. Ahora, siguiendo con esto, quisiera seguir profundizando cómo esto se va desarrollando, ¿no? Primero,
cuando ya las ONG y las empresas están trabajando en conjunto en desarrollar aquellos aspectos sociales, nacen algunos cuestionamientos. Bien, dirá, profe, pero ¿cómo? Ocurrieron algunos cuestionamientos respecto a esa asociación entre la ONG y la empresa, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos empresas, no ocurre en Chile, no ocurre en otros países, que contaminan algunos ríos, y cuando hacen sus levantamientos medioambientales, y generalmente quienes se lo piden son a esas ONG que están asociadas a esta empresa. Entonces ahí hay un riesgo abierto de compatibilidad. Y mire, por favor, lo que estoy diciendo, y esto es historia, ¿no? Esto es historia, y esto se produjo mucho en Estados Unidos, ¿bien? Al punto que cuando las empresas, claro, estoy trabajando con una ONG y con ella yo descanso en mi responsabilidad social empresarial, sin embargo, a ella se le va a criticar esta asociación y que van destruyendo cosas y como que algo local están, ¿no? Pero además, cuando la RCA no se respeta de alguna manera, se van creando algunas desigualdades sociales. Y son aspectos, fíjese, que como que se van cubriendo de respecto a algunas organizaciones, ¿no? Y esto nace, y cuando ocurren estas cosas que estoy viendo, que mira, esta organización está acreditada y trabaja con ONG, sin embargo tiene contaminado medio río, cuando vemos que las organizaciones tienen abajo medio glaciar, cuando vemos que los campos de cultivos desaparecen, ¿qué ocurre? Hay un cuestionamiento, ¿no? Aparecieron los resultados que se buscaban por medio de esta responsabilidad social, por medio de una ONG, desde la empresa. Parece que algo no está ocurriendo, parece que algo no está sintonizando bien. Entonces de ahí nace una desconfianza hacia las empresas. Bien, nacen estos casos de corrupción, nacen casos de estafas pero millonarias, específicamente en Estados Unidos en los años 90, ¿no? Entonces, bien, si bien es cierto, las empresas se están haciendo cargo de esto y las ONG están trabajando con ellas de la mano, no digo que todas las ONG, pero hubo casos de corrupción brutales. Entonces, el entorno, la sociedad ya exigiría una desconfianza sobre ello. Y bueno, y así fueron descubiertos muchos casos, ¿cierto?, de corrupción y estafa. Bueno, esto es un poco de historia, y nos estamos preguntando cómo surge esto, ¿no? Porque cuando nacen las organizaciones, ¿cierto?, nos damos cuenta que estas también requieren un proceso de adaptación, un proceso de transformación constante, ¿no? Ese proceso de aprendizaje, y si te gusta, incluso de mejora continua, si te gusta darle un término más polite, ¿no?, más suave. El cambio es constante, pero el cambio no viene solamente de la retroalimentación de nuestros proveedores, de nuestros clientes, también nace de un análisis interno, nace de ese proceso reflexivo que las empresas tienen, ¿no? Y muchas veces lo tienen, pero también muchas veces, como en el caso de las RCE, se ven descubiertas y se ven obligadas rápidamente a reaccionar a algunos cambios. Bien, esto es lo que estoy contando, es un poco de historia, ¿no? Y desde el punto de vista de la ingeniería o desde el mundo del mercado, de la industria, ¿no? Cuando uno busca algún modelo, cuando uno empieza a buscar un modelo de ingeniería para poder desarrollar responsabilidad social empresarial, sabe que cuando uno busca la historia, el primer modelo que encuentra es este triple bottom line, ¿no? Este modelo de 3P. Y mire lo curioso de este modelo, porque se da cuenta de todo un modelo económico, pero desde el punto de vista de la economía, quiero que usted, por favor, tal vez debería ser más preciso, ¿no? La mirada económica desde el punto de vista de la microeconomía, porque está en la empresa. Entonces, ese es uno de los pilares, ¿cierto? Es uno de los pilares de los modelos que la empresa está tomando, ¿no? Y dado que lo toma la empresa, evidentemente, la microeconomía. Pero también un segundo punto que se toma como primer modelo ingenieril es el punto social. Y aquí yo quiero hacer un match, ¿no? Quiero hacer una asociación. Quiero ver si podemos hacer una pequeña rima con el modelo del Balance Scorecard. Cuando uno hace un análisis del modelo de Scorecard y uno ve desde la perspectiva de sus procesos, ¿cierto? Podemos desgranar estos procesos en 4 grandes áreas.
una mirada de proceso hacia los clientes, una segunda mirada de proceso hacia la innovación, una tercera mirada de proceso, ¿cierto?, hacia la operación. Pero fíjese lo interesante de esto, ¿no? Y cómo estos modelos van hilando en el tiempo. Tengo una mirada microeconómica desde la empresa y alguien lidera esa empresa, que es la gerencia. Pero uno de los puntos es el punto social. Y fíjese que para poder hacer una medición estratégica desde la empresa, en los Balanced Scorecard que le estoy explicando, una cuarta forma de entender sus procesos son los procesos con los cuales yo me asocio con el medio ambiente. Por lo tanto, cuando uno ve, profesor, entonces cuando los gerentes de empresa toman esa decisión de asociarse con el medio ambiente, ¿cierto? El profesor, será ese mismo concepto social que encontramos en el RCE desde el punto 2 del aspecto social, y la respuesta es sí. Bien, muchas veces, por ejemplo, en el norte de Chile tenemos una minera escondida en Antofagasta, creando canchas de fútbol o llevando herramientas a liceos industriales. Uno dice, ¿por qué las empresas, o Coyahuasi, en Iquique, si hay algún alumno de Iquique, ¿no? Coyahuasi en Iquique ayudando en algunos villas o ayudando en algunos colegios. La pregunta que uno se hace, ¿por qué se hace? ¿Por qué un gerente de empresa, desde el punto de vista económico, hace? Y la verdad y uno de los motivos es que esa responsabilidad social está permeando, ¿no? Permeando las decisiones. Y la gran pregunta que tenían los gerentes de empresa era, ¿cómo lo hago? Y la respuesta es que lo va a hacer desde el punto de vista de los procesos. Por lo tanto, cuando nosotros vemos que grandes corporaciones como Escondida en Antofagasta, como Coyahuasi en Iquique, como Camanchaca, por ejemplo, lo hace en la zona de Coronel, o Marine Harbour en la zona de Puerto Montt, ¿por qué las empresas generan estos modelos? ¿Por qué generan estas ayudas? Muchas veces me dicen, profe, esto es un tema marquetero. No, Diego, no se confunda. Esto no es publicidad. Esto es un hecho que es constante, porque la definición estratégica tiene que ver con un proceso. Entonces ahí nosotros estamos hilando desde el punto de vista del Balanced Scorecard y desde el punto de vista de las 3P asociadas a la responsabilidad social, cómo esta tiene un hilo conductor, ¿no? Cómo estas se están asociando en la definición estratégica y cómo yo lo hago, cómo lo pongo en práctica. Bien, es un punto que me parece interesante poder compartirlo con ustedes. Y finalmente, la tercer P, ¿no? O el tercer punto tiene que ver con el tema del medio ambiental. Y fíjese que más adelante en esta presentación vamos a ver cómo las empresas reaccionan a esto. Bien, desde el punto de vista microeconómico o económico y desde el punto de vista social, yo puedo tener varios modelos, ¿no? Le acabo de decir, desde el punto de vista social, tal vez los procesos. Desde el punto de vista económico, la estrategia misma o la gerencia misma de las empresas. Pero el medio ambiente, ¿cómo lo gestiono? ¿Cómo coloco mis parámetros? ¿Cómo yo coloco mis condiciones de borde en esto? Bien, ¿cómo lo hago? Y la respuesta la vamos a ver más adelante en este slide y seguramente va a venir de un estándar, ¿no? Pero antes de llegar a eso, la mirada siempre tiene que ser un poquito más bien interna primeramente. Claro, porque para tomar decisiones estratégicas, para tomar decisiones de proceso y para poder yo considerar un estándar, yo debo hacer una mirada interna de mi organización o de mi industria, ¿no? Y ahí yo voy a considerar dos actores muy importantes. Primero, los shareholders, que son los accionistas mismos, ¿no? Los financistas, si te gusta, ¿no? A mucha gente no le gusta el accionista, pero o financista, o un buen chileno, aquel que pone el dinero, ¿no? El financiamiento, ¿no? El circulante para que la empresa pueda desarrollar sus proyectos. Pero también, dentro de ella vamos a considerar algunos stakeholders. Stakeholders que son aquellos interesados en poder desarrollar este tipo de proyectos de responsabilidad social empresarial. Bien, ahora, se le exige a la compañía que cuente con esta licencia social para operar, ¿no? ¿Y cuáles son esas licencias sociales, no? No cometer errores con impactos negativos y aportar a la sociedad. Por lo tanto, fíjese que es lo interesante de esto. Por lo tanto, cuando le digo yo que
la Coyahuasi, la Escondida, cuando digo que Camanchaca o Marín Herbert hacen estos desarrollos sociales, esta ayuda hacia la comunidad, la vamos a entender entonces con un lenguaje nuevo. Son licencias sociales, ¿bien? Y de esas licencias sociales se espera que ellos no cometen errores, se espera de ellos que puedan aportar de alguna manera a su entorno. Esa relación se tiene que transformar con una especie de simbiosis, ¿no? Yo te ayudo y tú también me vas incorporando algunas medidas, ¿no? Y ahí, si te gusta, es muy conocido en el mundo nuestro, de ingeniería, del mercado, de la industria, esa retroalimentación, ¿no? Esa coevolución, diría por ahí, ¿no? Esa forma de poder, esa cooperación que existe entre el cliente y el que le provee, ¿no? Ahí hay una relación. Y las empresas siempre están atentas a eso. Bueno, y es por eso que existe también ese departamento de postventa o postservicio, ¿no? Son ellos los que van captando las sensaciones del servicio, o son ellos los que van captando, ¿no? Los levantamientos de información que los clientes nos están entregando. Y ahí es cuando el cliente cuando se considera lo que es el cliente, cuando las empresas van considerando a su cliente como un co-creador, ¿no? Alguien que crea conmigo, no como alguien que lo tengo lejano de mí, pero como crea conmigo, también yo lo cuido. Y esa es la relación social que debe existir, ¿no? Por muchos años se habló de esa empresa que son con esa mirada muy norteamericana, ¿no? El winner, ¿no? La empresa muy winner, no solamente pensaban en ganar. Hoy esa filosofía está un poco pasando, y hoy está esa forma de que yo gano y tú también ganas. Y ahí hay una colaboración. Por muchos años se nos enseñó a los ingenieros a esa forma despiadada de cómete el más pequeño y sé más rápido y destrúyelo. Y la verdad es que ese lenguaje, si usted se da cuenta, en los últimos 10 años ya está desapareciendo. Yo me relaciono con mi competencia, yo me relaciono con mis proveedores y hago a mi cliente un co-creador conmigo de mis productos, un co-creador de mis propios procesos productivos. Bien, y esto viene a romper varios paradigmas que son de esa ingeniería antigua, ¿no? El cual nos aislaba del entorno. Sin embargo, la responsabilidad social nos dice lo inverso: sale afuera, sale a escuchar, comparte con ellos, apórtales. Se dan cuenta que esto viene a romper algunos paradigmas. Bien, no soy yo, no soy único, no tengo una mirada tan egocéntrica, no tengo esa mirada así como importa solamente yo. No, esto me obliga a tener una relación con el exterior de una organización. Bien, sigamos por favor. Ahora, pero cuando precisamente nace esto, y vamos a ver que esto se produce en los años 90, específicamente con una crisis financiera que cuestionó la responsabilidad social empresarial en Estados Unidos, ¿no? De esa financiación, donde se unió a muchos clientes, de esa crisis la responsabilidad social empresarial salió muy fortalecida, ¿no? Porque tiene que ver con la confianza. Tiene que ver con que lo que tú me dices, yo lo creo y construyo contigo. Entonces da la sensación que a veces nos olvidamos de ese lenguaje, ¿no? No me importa solamente ganar dinero y acomodar lugar. Y eso no es así. La moral aún sigue siendo importante dentro del desarrollo de las organizaciones, ¿no? Lo valórico sigue siendo importante. Y hoy las nuevas generaciones tienen una mirada muy de lo verde, ¿no? No solamente miro hacia adentro, ellos están mirando hacia afuera. Les preocupa el entorno, ya tienen otras visiones. Y eso es importante no entender. ¿Bien? Sigamos. Pero cuando yo voy a la historia, ¿cierto? Del RCE, miren, me tengo que retroceder ahí por el año 1972. ¿Por qué en 1972? Porque en primera vez la ONU, ¿cierto?, hace una conferencia de medio ambiente. Ahí por el año 1972
se empieza a hablar de algo que parecía como muy alejado del medio ambiente. Disculpa, pero ¿a alguien le importa el medio ambiente? Éramos unos depredadores, ¿no? Y les quiero recordar lo siguiente, y los quiero llevar al año 1992, 1993, cuando por primera vez en la historia de la humanidad, la historia del ser humano, ¿cierto? La oferta superó a la demanda. ¿Qué ocurrió con eso? Grandes empresas con una crisis financiera horrible, inmensa, donde las empresas, sus bodegas estaban llenas de productos porque nadie los compraba. Y de ahí nace ese concepto de la reingeniería, ¿no? La reingeniería fue la respuesta a esa crisis cuando la demanda, ¿cierto?, fue menor a la oferta. Bien, y si se dan cuenta, éramos unos depredadores. Pero cuando yo hago un match con esa crisis financiera del 92-93, calza muy bien con esa cumbre de Río, ¿no? Donde por primera vez se van a definir algunos aspectos de la producción. Las empresas no pueden ser unas depredadoras, no pueden producir a ciegas, no pueden producir llenando bodegas inmensas de productos sin que nadie los va a comprar. Bien, entonces ahí nace esa cumbre de Río, ¿cierto?, que fue fundamental. Hoy, ¿cierto?, hasta el año 2010, incluso un poquito 2015, está ese libro verde de la RCE, ¿no?, que lo lanza la Unión Europea. Pero cuando hablamos de los 3 botones, ¿cierto?, hablábamos de la economía, hablamos de la economía, ¿cierto?, hablamos también de cómo me relaciono de aspectos sociales, pero cómo me relaciono con el medio ambiente. Y la verdad es que las empresas, desde el año 2010, están considerando, no todas, ¿cierto?, esa norma ISO 26000, en las cuales se sugieren a las empresas algunas buenas prácticas que éstas puedan tomar para ir desarrollando poco a poco, ¿cierto?, eso que se verbaliza, eso que se piensa, pero que se debe ejecutar. Bien, la norma 26000 es una herramienta potente que viene a estructurar algunas visiones estratégicas, algunas visiones gerenciales y sobre todo le da un empuje a las organizaciones de mercado, ¿cierto?, a empresas y también a la industria. Bien, esta ISO 26000 viene a colocar algunos parámetros y algún lenguaje nuevo a las organizaciones, que posteriormente se ven plasmadas en este libro verde, ¿cierto?, de la responsabilidad social y empresarial que se genera en la Unión Europea. Bien, esto para que ustedes puedan tener una visión más o menos clara cuál ha sido más o menos la evolución desde aquello que era muy desconocido, aquello con conversación de qué te preocupas, ¿no?, hasta la crisis del 93 o del 92-93, y donde en la cumbre de Río por fin se define que esto era importante. Pero fíjese que nace de una crisis financiera, ¿no? Nace de una crisis, ¿cierto?, de producción. Entonces ahí también nace, como le decía yo, ese concepto de reingeniería. Y la industria lo toma como una reingeniería. Y la reingeniería la vamos a entender como ese proceso, ¿no?, que se vuelve a reconstruir todos aquellos procesos y toma algunos puntos o hitos de control respecto a la demanda. La idea es que esto no se vuelva a repetir. Nace el modelo como Ichikawa, nace el modelo como Jason Pine, nace el Supply Chain Management como respuesta justamente desde el punto de vista de la industria a esa vorágine de producir sin ningún indicador de demanda, ¿no?, porque fue una crisis mundial, ¿no?, la que se produjo en el año 92-93. Bien, esto es un poco de historia para que podamos entender por qué es importante el RCE, ¿no? Esto tenía su historia, esto tiene su evolución. Bien, pero ya sabemos cómo nace, ya sabemos cuál es un poco de historia, sabemos que nace de una crisis, pero creo que el desarrollo sostenible y la RCE. Bien, y aquí quisiera compartir con ustedes algunos conceptos. Bien. Y quiero citar lo que dice Brundtland, ¿no? Dice: el desarrollo de satisfacer las necesidades del presente sin poner en riesgo la capacidad futura de las generaciones para satisfacer sus propias necesidades. Y eso es un desarrollo sostenible.
Cuando yo voy al libro, ¿cierto?, a este documento, para buscar una definición propia de un desarrollo sostenible, lo voy a definir así, como ese desarrollo que va a satisfacer las necesidades propias, nuestras presentes, sin condicionar, ¿cierto?, sin condicionar aquellas capacidades futuras o de las generaciones futuras. Cuando yo con mi mirada industrial o de mercado entiendo esto, yo estoy poniendo en práctica, y lo pongo en práctica, estoy poniendo en práctica lo que se conoce como ese desarrollo sostenible. Ahora, el desarrollo sostenible, fíjese que ocurre algo bien curioso en esta historia de la RCE. El desarrollo sostenible nace como un concepto macroeconómico, es decir, los estados nuevamente que nos hicieron, los gobiernos que eventualmente no pudieron hacerse cargo de esto, lanzan una nueva definición. Esto debe haber, dada la crisis del 92-93, debe haber una forma nueva de hacer las cosas. La industria no puede volver a generar una crisis, ¿no? Y nace este concepto de desarrollo sostenible muy asociado a lo que es la RCE. Sin embargo, la RCE, ¿cierto?, dado que está en la microeconomía, la vamos a entender como una estrategia privada. Y es por eso que muchas veces me dicen, profesor, ¿pero por qué entonces si esto es tan importante? Si esto está en la industria 4.0, si esto está en la industria 5.0, ¿por qué las empresas, no todas, y hay una norma 26.000, ¿no? ¿Por qué no todas las empresas la toman? Porque en definitiva es una definición privada e independiente, ¿ya? Entonces no todas las empresas van a tomar esto. No todas las empresas van a tomar, digamos, esto con la seriedad necesaria. No todas las empresas tal vez les va a importar esto. Y esto tal vez en el futuro, tal vez creo yo que va a ir generándose como una especie de, es como la norma ISO de calidad, ¿no? Al principio fue muy tímido y ahora es casi una obligación. Y yo creo que las estrategias, las empresas, ¿cierto?, ustedes, los futuros gerentes de empresas, ¿no?, van a tener que apostar por este desarrollo sostenible. Siempre porque tiene que ver también con las nuevas formas de pensar la organización. Muchas veces se nos enseñó que yo debo pensar en el problema, pero hoy el nuevo management me obliga a pensar en el futuro. Y si se da cuenta, cuando yo pongo mis ojos en el futuro, no en el problema presente, para poder solucionarlo, está muy asociado al desarrollo sostenible. No voy a condicionar el futuro por un problema que tengo actualmente. Entonces, queramos o no queramos, y en mi opinión personal, ¿no?, puede que vayan otros autores y digan lo contrario, creo que la mirada futura, y yo creo que también los nuevos ingenieros y ustedes tienen que ir adquiriendo esta forma de pensar, ¿no? No verlo el foco en el presente como una dificultad propia. Hay que verlo tal vez esto como una circunstancia. Más bien, mis decisiones deben estar pensadas desde el punto de vista organizacional, ¿cierto?, en el futuro. Muy de la mano con este concepto del desarrollo sostenible, ¿no? Eso para que vayamos haciendo un match, ¿no?, entre el lenguaje de empresa y lo que es este RCE. Digamos. Ahora, responsabilidad, sí, ya lo desarrollamos. La responsabilidad social empresarial como una estrategia, también. Noto, les voy a decir que desde mi mirada, en el futuro tal vez se tenga que desarrollar, pero también hay un concepto muy interesante, la rentabilidad. Sabemos que nosotros tenemos que entregar valor a la empresa, y una de las formas de entregar valor a la empresa es justamente desde la rentabilidad, ¿no? Por ejemplo, cuando nos enseñan a optimizar, cuando nos enseñan a hacer un buen uso de los activos de la organización, ¿cierto? Es una forma de entregar rentabilidad a la empresa. ¿Por qué sentido? Por el sentido de entregarle valor, ¿no? ¿A quién? Al financista, al dueño o al que pone el dinero, ¿no? Pero fíjese que aquí ocurre algo bien interesante. Ese viene a ser una mirada de la productividad para lograr la rentabilidad. Hay una segunda mirada, hay una segunda estrategia que tiene que ver con generar nuevos negocios, ¿no? Y esos negocios se generan negocios verdes, ¿no? Negocios verdes se entiende como negocios que se cuidan el medio entorno, el medio ambiente, y nacen de estas mismas organizaciones. Incluso desde el lenguaje de los innovadores, eso le llaman spin-off, ¿no? Yo genero un nuevo spin-off desde mi empresa, genero un nuevo negocio desde mi empresa.
un negocio con características de social empresarial, ¿no? Y que también entrega valor a la empresa, por supuesto que sí. También entrega valor a la empresa y también el financista o el dueño se ve beneficiado de eso, ¿no? Y otra forma asociada también a la generación de nuevos negocios es cómo yo le puedo entregar a los clientes mayores beneficios. Bien, eso también es un punto bastante importante, muy importante. Bien, sigamos nuestra pequeña presentación. Espero que estén ahí entretenidos. Me hubiese gustado tal vez tener un diálogo en el proceso, pero ya estamos casi terminando. Cuando yo muestro este modelo, o disculpen, cuando yo muestro este diseño organizacional, que es muy conocido, ¿cierto?, las 5 fuerzas de deporte, y yo lo quiero llevar a esas nuevas miradas del RCE o de la responsabilidad social empresarial, voy a encontrar varios puntos, ¿no? Por ejemplo, desde el punto de vista de la área de operaciones, ¿cierto? Los envases, cómo yo estoy embalando los productos, con qué material estoy embalando los productos, ¿cierto? Cada vez se eliminaron las bolsas del supermercado, el cartón que se ocupa para muchos envoltorios ya son biodegradables. Antes eso no importaba, ¿no? Y eso es una definición gerencial, eso es una definición del proceso, ¿bien? Cuando yo empiezo ya a entender que no puedo vender tantos productos y tengo que sacar desde la operación los productos obsoletos, ¿no? También eso es una buena definición que va asociada al RCE, ¿no? Cuando yo estoy buscando mi cadena de distribución con transporte limpio, también es una definición estratégica y también nace de un proceso estratégico nace de una definición estratégica asociada a un proceso operacional. Bien, ahora desde el punto de vista de la administración y de la gerencia y de la estrategia, ¿no? ¿Cómo yo pongo en práctica buenas éticas? Mire qué interesante esto, ¿no? Y usted dirá, profesor, ¿por qué la ética usted lo lleva a la estrategia? Bueno, porque usted recuerda, hace 2 o 3 años atrás, hay un caso de algunos gerentes de empresas que fueron llevados ahí a hacer clase de ética justamente por la corrupción de algunos productos, ¿no? La verdad es que la estrategia lidera la empresa. La misión de una empresa lo genera la estrategia, lo genera un gerente. Pero ese gerente también debe tener una alta ética. Y si usted me pregunta, también yo esperaría de ella que tuviese una alta moral, ¿no? Una conducta. Y quiero recordar esto, ¿no? Nosotros somos lo que hacemos, no lo que hablamos, ¿no? La moral es esa. A mí me cuestionan por mi moral, me cuestionan por lo que yo hago, no por lo que hago. Bien, entonces estos gerentes, este nuevo management, estos nuevos ingenieros que están liderando esta empresa, deben tener una ética distinta, ¿no? Una ética asociada a la economía, al medio ambiente, a la sociedad, ¿no? Y ahí en ese sentido también quiero aprovechar esto para parafrasear un poco al Papa Francisco, ¿no? Y yo le digo a mis estudiantes de ingeniería, le digo, el ingeniero debe saber oler a calle, ¿no? Debe saber oler a pueblo, en el sentido de entender lo que la gente sufre y lo que la gente quiere, ¿no? La ingeniería nunca debió tal vez estar alejado del entorno social, de los constructos sociales. Cuando yo creo un producto, cuando yo creo una innovación, cuando yo creo una mejora, es justamente, o debe estar pensando, cómo yo impacto en la sociedad. ¿Bien? Y eso un poco, es por eso que yo le digo, debe rodear, ¿no?, todos los aspectos operacionales, administrativos y estratégicos, la gerencia, ¿no? Bien, las nuevas políticas estoy agregando en mi empresa. ¿Qué política estoy generando? ¿Cuáles son las condiciones que yo estoy generando para mis empleados? ¿Cómo ellos están entregando este producto a mi entorno? ¿Cómo mi cliente lo está recepcionando? Son varias aristas que se consideran desde el punto de vista estratégico, ¿no? Respecto a la responsabilidad social empresarial. Ahora, y ya estamos casi terminando para que me tenga paciencia. Cuando yo considero este punto de la responsabilidad social empresarial, hay una gestión del impacto. Y quiero un poco recordar desde el punto de vista de la ingeniería, ¿cierto?, que el impacto es una comparación entre dos estados, ¿no?
Eso, cuando yo calculo el impacto, es una comparación entre dos estados. Cómo lo hacía antes, cómo lo hago ahora, ¿no? Eso es una condición de impacto, ¿no? La diferencia matemática, disculpe usted, voy a usar un lenguaje del sistema estático, ¿no? Cuando yo aplico una fórmula matemática para el cálculo del impacto, en definitiva es eso, ¿no? Cómo lo hacía antes, cómo lo hago ahora, y de eso yo hago una comparación. Desde el lenguaje de empresa, si hay alguien conectado de empresa, cuando yo hago un benchmarking, ¿no? Cuando yo me comparo con el mejor, cómo lo hace él, cómo lo hago yo calculo el impacto medio de eso. Y eso, ¿cierto? Ese impacto yo debo saber mitigar. Eso no debe de ser adverso, ¿no? Y lo vimos recién, porque tiene que ver con la confianza, ¿no? Entonces es un punto importante que quería hablar con ustedes. También el aspecto de la inversión social, ¿no? La inversión social tiene que ir mucho más allá de ese proceso que hablamos del balance scorecard. También tiene que tener un sentido, debe tener carne, debe tener un corazón, ¿no? Debe tener un sentido social. Y eso nace de una definición estratégica, nace de una cultura organizacional. Estamos trabajando en pos de esto, ¿no? Entonces, esta iniciativa deben desarrollando mucho más allá, porque sin embargo vamos a ver que, y ahí le puse en el slide, que el concepto de la sostenibilidad lo está heredando la industria 5.0. Y lo que le decía yo al principio de la presentación, ¿no? El concepto de la sostenibilidad es algo que se trae del año 1972, pues tomó las empresas o la globalización. De la globalización saltamos a la industria semiautomática o automática, de eso saltamos a la industria 4.0 y hoy lo está heredando la industria 5.0. Por lo tanto, es de eso que hablábamos 72, que no sabíamos lo que estábamos hablando hasta llegar a la norma, y de la norma considerarlo en una futura industria, no deja de ser interesante, ¿no? Por eso me parecía muy interesante poder conversar con ustedes estas temáticas, ¿ya? Ahora, ya para terminar, quisiera hablar con ustedes algunas dimensiones de la responsabilidad social empresarial y la norma 26.000, ¿bien? ¿Por qué lo dejo hasta el final? Porque la norma la vamos a entender como buenas prácticas. Y la palabra práctica me obliga a hacer, ¿no? Muchas veces me preguntan, profesor, ¿qué es lo que es un gestor de empresa? Y un gestor de empresa, a diferencia de un administrador de empresa, es aquel, ¿cierto?, que le da acción, es aquel que le modifica cosas, es aquel que busca las mejoras, que considera algunos modelos, y entre los modelos o estándares que existen está la 26.000, ¿bien? Y aquí ya con esto yo quiero terminar, porque hay unos principios que me parecen interesantes conversarlo con ustedes. Primero, la accountability, ¿cierto? Y ahí también hace unas variantes financieras y económicas a nivel internacional. La transparencia, esto de la ética, de la moral, que a veces nos olvidamos que porque a nadie le importara, y no, cuidado. Hay cosas que van a pasar de moda, pero la moral y la ética, permanece en el tiempo, ¿no? Y la gerencia, los nuevos ingenieros deben saberlo y ponerlo en práctica, ¿no? La ética y la moral es fundamental, porque de eso nace la confianza. Bien, esa es la relación, ¿no?, de este comportamiento ético. El respeto por los stakeholders, por aquellos que están interesados en el proceso de responsabilidad empresarial, ¿no? ¿Y por qué respeto por ellos? Porque nos dimos cuenta que no todas las empresas lo hacen. Porque es privado, porque es una definición gerencial, ¿no? El respeto por la ley también. Muchas veces se nos dijo la ley está para no cumplirla, y la ley está para que se cumplan, ¿no? Las leyes están para ser cumplidas. Y a veces se nos olvida un poco eso. Las normas internacionales como la 26.000, que finalmente, no menor, como uno de los principios fundamentales, y asociado también a la industria 5.0, está el tema de los derechos humanos. ¿Bien? El ser humano tiene derecho a estar en un entorno libre de todos aquellos aspectos que la industria lo pueda perjudicar. Y eso es un derecho. Y la ley lo protege. Y él te dirá, profesor, pero esas leyes son muy antiguas. Eso era extraño, ¿no? Da la sensación que como que esto nunca estuviese. Y ahora se está hablando de esto. Pero esto tiene años, décadas, ¿no? Solamente que vimos que en la moral, en los hechos, esto no se respetaba.
Por lo tanto, por eso me parece interesante tal vez hablar de estos aspectos, ¿no? Hablar de estas temáticas. ¿Por qué? Porque es necesario muchas veces reforzar esto. Las empresas, las industrias son constructos sociales que están dentro de y se desenvuelven dentro de ciudades, ¿cierto? Y con gente. Y la gente es respetada. La gente se debe respetar. ¿Bien? Desde la ética, de la moral, no se le puede defraudar. ¿Bien? Muchas veces tenemos solamente esa mirada de cliente. Y cuidado, no solamente son clientes, sino también son personas. ¿Bien? En ese sentido, ahí tenemos estos principios que me parecen importantes. También se desenvuelven dentro de estos derechos humanos las prácticas laborales, ¿no? Ayer me parece que se firmaron las 40 horas laborales, las 40 horas como un nuevo logro laboral, y están dentro de estas prácticas, ¿no? Nosotros los seres humanos no nacemos solamente para trabajar, ¿no? No solamente somos trabajo, también somos seres íntegros, ¿no? Y estas prácticas laborales deben permitir que los colaboradores, los empleados, según la organización que usted esté, se puedan desarrollar en otros ámbitos. Bien, incluso desde el punto de vista de la ingeniería, los conceptos de tolerancia se nos vienen a nuestra mente, ¿no? Cuando calculamos con el profe de producción las tolerancias respecto a que las personas deben descansar, las personas se fatigan, ¿no? Y en el peor de los casos, quizás aquello más duro, las máquinas también tenían conceptos de delay, ¿no? Como atenciones preventivas y correctivas. Bien, las prácticas justas, gobiernos organizados, asuntos con los consumidores, ¿no? Y yo le decía a usted, incorporemos al cliente como un co-creador, ¿no? Y este desarrollo comunitario que está muy asociado a esta forma de desarrollar las organizaciones. ¿Por medio de qué? Por medio de los procesos. Por lo tanto, no es publicidad, es más bien una definición estratégica, es una definición gerencial, y la forma de poder hacer carne esa definición gerencial son los procesos. Bien, yo con esto, y ya con esto termino, ¿cierto? Quisiera ya estructurar un poquito lo que es la planificación estratégica. Vamos a entender entonces que las políticas de sustentabilidad deben venir desde los valores corporativos, la visión, la misión y una política de sustentabilidad. ¿Ya? Eso ya, comenzando con eso, yo diría que ya podemos empezar a hacer camino, ¿no? Y a ir adquiriendo lenguaje, ir formando cultura o transformando la cultura como te guste, ¿no? También algunas políticas corporativas con el medio ambiente, como la publicidad, como las políticas de comunicación, políticas de cómo yo me relaciono con la comunidad, ¿no? Políticas de las operaciones y otro tipo de políticas, ¿no? Y finalmente la gestión. Una gestión sostenible con el medio ambiente, un buen plan de comunicaciones, ¿no? Programas operacionales adecuados a los nuevos tiempos y las nuevas formas que los clientes requieren. Eso es fundamental. Esto es una mirada bien desde la organización, ¿no? Y yo con esto ya, chicos, termino, y quisiera saber si me permite por ahí, Sibel, atender alguna pregunta, alguna interacción que usted quiera conmigo, si yo pudiese, para poder responder, pudiendo, encantado. Mi querida Sibel. Muchas gracias, don Mario, por su exposición. Es un tema bastante interesante para todos nuestros estudiantes. Y bueno, les recuerdo a los participantes que pueden realizar sus consultas a través del chat y yo se las voy haciendo al expositor. Ya vamos a ver, porque yo tenía unas preguntas que hicieron. Dice acá, Ángela pregunta, ¿cuáles son las ventajas para las organizaciones que adoptan este concepto de responsabilidad social empresarial? Y bueno, les decía que la responsabilidad social empresarial asociada al ecosistema natural, ¿cierto? En sí, cuando los gerentes no toman la decisión por esta forma, por estas políticas que hablábamos, dice que hoy por hoy se toma como un valor diferenciador. Entonces, cuando los clientes se enteren que las empresas se están preocupando de su proceso productivo por el medio ambiente, cuando los clientes incluso, miren, ni siquiera empresas, porque a nivel de países se está hablando de bonos verdes, por ejemplo,
cuando un país tiene mayores bonos verdes, porque sus empresas se preocupan más de sus procesos productivos, como un mayor diferenciador, como les decía yo recién, resulta que están mejor rankeados. Y eso hace que mayores inversionistas vengan a este país a invertir. Y uno dice, oye, esto profe, es como bien extraño, como que fuese como de perogrullo, ¿no? Que se tiene que hacer. Pero recién cuando vimos la historia nuestra del RCE, el año 1962, y que recién ahora, en el año 2023, bueno, por los últimos 10 años, estamos tomando conciencia de esto, ¿no? 2010, cuando digo que se creó la norma 26.000. Entonces, está tomando la misma figura de la ESA ISO de calidad, ¿no? Cuando los países desarrollados, por ejemplo, a los países que nosotros estamos en vía de desarrollo, nos obligaban a tomar esta ISO, porque ellos lo que querían es asegurarse de una forma de producción estandarizada. Fíjese, Angélica, me parece que usted dijo que había preguntado, ¿no? Fíjese, Angélica, que en el futuro, esto que hoy el que quiere lo toma, en el futuro va a ocurrir exactamente lo mismo. Hoy es un valor diferenciador, hoy se ve a alguien que es como visionario, pero en el futuro, yo digo, no más allá de 10 años, esto va a ser una norma, va a ser una obligación, ¿no? Va a dejar de ser un valor diferenciador, va a transformarse en una forma de entender la organización, en un lenguaje, en una filosofía de producción, ¿no? Y si usted me pregunta, hoy yo lo veo como un valor diferenciador. Los países se diferencian con sus bonos verdes y las grandes corporaciones invierten en esos países justamente porque sus industrias se preocupan, ¿cierto?, de los procesos productivos asociados a la RCE. Nosotros como país tenemos una historia bien triste, ¿no? Cuando uno, y si volvemos a los años 80, 70, le recuerdo a usted que Chile era conocido como el cobre rojo, ¿no? Cuando aún no tomamos algunas normas de producción. ¿Y qué es lo que era eso, profesor? Era cuando los grandes países desarrollados nos compraban el cobre, nos catalogaron a nuestro cobre como un cobre rojo, porque morían muchos mineros en las faenas, justamente porque no teníamos los estándares de producción. Era tal la cantidad de gente que fallecía en los procesos productivos que países como Estados Unidos, países como Alemania o países como Francia, la Unión Europea, lo decían, bueno, vamos a comprar ese cobre en Chile, en los años 70, ese cobre rojo, ese cobre manchado con sangre, ¿no? Posteriormente tomamos algunos estándares productivos, llegó la norma ISO 9001 con calidad, y ya eso hizo que los trabajadores tuvieran mayores implementos de seguridad, ¿no? Porque teníamos que tomar ese estándar europeo, teníamos que tomar ese estándar norteamericano, ¿cierto? Y con la RCE ocurre exactamente lo mismo. Las empresas van a tener que transformarse, ¿no?, a esos procesos verdes, a esos procesos que van a considerar el entorno social. ¿Bien? Eso es mi opinión, mi querida Silvia. Gracias, don Mario. Tengo otra consulta acá. Me dice María, ¿cómo se puede implementar la responsabilidad social en una empresa que está recién comenzando? Interesante. Yo diría que implementar la RCE en una empresa que está recién comenzando es mucho más fácil que implementarla en una empresa que ya tiene tiempo, ¿no? O ya está madura, ¿no? Podríamos decir de eso. ¿Por qué? Porque fíjese que una empresa que ya está madura en el tiempo genera mucha resistencia en los campos, ¿no? Esa resistencia que nace del miedo, ¿no? De esa resistencia que nace de que me sacan de mi estado de confort, ¿no? Esa resistencia que nace de que te tengo que esforzar más por cambiar, ¿no? Sin embargo, una empresa nueva es mucho más fácil ir tomando algunas visiones nuevas, porque es como diría mi abuelita, como de un arbolito, ¿no? Cuando el arbolito nace chueco, ¿no? Este arbolito va a nacer o va a crecer derecho con una forma de entender. Y ahí el elemento clave
son justamente nuestros estudiantes, ¿no? Aquellos que están liderando algunos departamentos, aquellos que quieren transformar su organización, aquellos que quieren transformar su entorno. Nuestros estudiantes tienen que llevar ese lenguaje nuevo. Las empresas deben nacer, por decirlo de alguna manera, con este chip nuevo, ¿no? Con nuestra nueva forma de entender. Entonces, ahí clave son los gerentes. Es por eso que yo di 2 o 3 slides de la estrategia, porque justamente la estrategia es donde se definen la visión y los valores corporativos, ¿no? El clima laboral van a ser de aquellos gerentes, ¿no? En el caso nuestro de la universidad, los rectores definen algunas cosas. Vamos a actuar así, vamos a hacer esto. Estos indicadores van a ser de esto, asociados a esto otro, pero son ellos los llamados a liderar estos procesos de cambio. Y cuando una empresa nace, deben hacer justamente, ¿no? Para que esto ya sea costumbre en ellos, nazcan desde un cierto nivel hacia arriba, ¿no? Y cuando hablo de un nivel desde el lenguaje de la responsabilidad, ¿no? Que debería, y es de hecho mucho más fácil que cambiar toda una cultura organizacional, ¿no? Es más fácil que cambiar máquinas que yo llevo trabajando por años. Por dar un ejemplo, ¿sabe, profe? Yo tengo una máquina que fabrico envases de plástico. El invertir en cambiar la máquina porque yo defino que voy a ser cuidadoso con el medio ambiente es difícil, porque eso requiere mucho dinero y requiere volver a recapacitar a la gente, requiere volver a colocar indicadores a la gente, a volver a entregarle nuevas funciones a la gente, a reinventar a la gente. Entonces, ese proceso es mucho más complejo en empresas que ya están antiguas en el mercado. Sin embargo, una empresa nueva nace ya con una visión y todos sus esfuerzos, todas sus inversiones, toda su estructura, su diseño organizacional está en base justamente a esta nueva forma de entender, ¿no? Esta nueva filosofía industriales o de mercado se pregunta. No sé si le quedó más claro a María. No sé. Muchas gracias, don Mario. Bueno, estaba leyendo, estaban algunas personas agradeciendo a través del chat. Iván Urrea dice: gracias, profesor Sayán, Sibel y María, por este espacio. Muchas gracias por la presentación, también están indicando acá. Gracias a los alumnos por estar conectados, por este tiempo que se apartaron para poder entender o poder dialogar sobre una temática. Fíjese que eso es sumamente importante. Para mí me da mucha alegría porque la formación, el transformarse en un profesional de alto nivel para trabajar en empresas de alto nivel requieren sacrificio, requieren apartar tiempo, requieren escuchar, ¿no? Requiere agendar un tiempito para escuchar a un profesor y después a otro profesor, ¿no? La forma de transformarse en un profesional de alto nivel es esta: es capacitándome, es comunicándome con la gente de admisión de la UNAP para ver qué ramos, qué clases nuevas hay, qué posgrados hay, qué carreras nuevas hay, es invirtiendo en nueva literatura, es escuchando a expositores para estar en la cresta de la ola. Disculpe por el término, no es muy académico, para estar en la punta, ¿no? Para estar liderando esto, yo requiero pagar un precio. Y ese precio no solamente de dinero, sino también en tiempo. Y como entiendo que el tiempo es valioso, es por eso que también agradezco a los estudiantes que ya están conectados conmigo o con nosotros más de una hora, profesora. Bueno, agradecemos a don Mario por responder a todas nuestras consultas, por acompañarnos hoy también y por ser parte de los webinars de empleabilidad 2023. Hace un ratito María Esther les compartió a través del chat a todos una encuesta de satisfacción de la actividad, así que es súper importante que ustedes la puedan responder. Si no alcanzan hoy día, mañana se les va a enviar a todos los presentes a sus correos electrónicos para que la puedan responder, y eso a nosotros nos ayuda mucho para mejorar todas nuestras actividades y poder planificarlas también a futuro.
Agradecemos también la participación de todos los presentes y recordarles que la Oficina de Egresados y Titulados de la Universidad Arturo Prat realiza actividades de forma gratuita para todos nuestros egresados y para nuestros estudiantes vigentes. Así es que, de hecho, este es el primer webinar del año 2023 y es el primero de un ciclo de talleres y webinars que vamos a tener durante todo el año. Así es que lo importante es que ustedes puedan participar, mantengan sus datos actualizados a través de la página web y así van a poder recibir todas las informaciones que nosotros les estamos enviando durante el año y puedan participar de estas actividades que son gratuitas. Recordarles también que tenemos como oficina de egresados la bolsa de empleo, que ustedes pueden ingresar a través de www.unapempleo.cl. Esta inscripción también es gratuita y, como les indicaba, si mantienen sus datos actualizados van a poder recibir también información acerca de ofertas laborales que sean de su interés. ¿Ya? Agradecemos a todos nuevamente su participación, damos las gracias a don Mario y que tengan muy buenas noches. Nos encontramos en otra ocasión, así que hasta pronto. Muchas gracias, don Mario. Que estén todos muy bien. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Muchas gracias, don Mario. A ustedes. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Universidad Arturo Prat, contribuyendo al conocimiento y territorio.